Buenas tardes, mi nombre es Emily Rivas de Sexto Electricidad. Hoy explicaré lo que es el diagrama de fuerza de un circuito delta y estrella. Primero comenzaré con lo que es el funcionamiento, que en la conexión estrella todos los finales de la bobina se conectan en un punto común y se alimentan por otros extremos libres, que en este caso C3, que como se puede ver, al final de cada uno va conectado entre sí. Que por lo contrario, en la conexión de en triángulo o delta, cada final de la bobina se conecta al principio de la siguiente, alimentando el sistema por los puntos en unión, que si se puede dar cuenta están conectados directamente a la otra red, a los mismos puntos de conexión. En la conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, mientras que la tensión se aplica a cada fase, que es raíz de 3 menor que la tensión de línea. Por lo contrario, en la conexión de triángulo o delta, la intensidad que recorre esta fase es menor que la intensidad de línea, mientras que la tensión que se queda sometida a cada fase coincide con cada tensión de línea. Luego explicar cuáles son cada uno de los elementos que están. En este caso se comienza con un disyuntor, que el disyuntor tiene como función principal interrumpir el flujo de electricidad en un circuito cuando se registra una diferencia entre la corriente entrante y la saliente del mismo. Técnicamente detecta diferencias entre las magnitudes de intensidad y en esos casos pues corta. Luego están los contactores, que es C1, C2 y C3, que el contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. Es la pieza clave del automatismo en el motor eléctrico. Su función aplicación es efectuar maniobras de apertura y cierra circuitos eléctricos relacionados con instalaciones de motores. Excepto con los motores pequeños que son accionados manualmente o por los relés, que es F. El resto de motores se accionan por contactores. El contactor está formado por una bobina y unos contactos que pueden estar abiertos o cerrados para que los interruptores de apertura y cierre de corriente del circuito. Y por último tenemos lo que es el motor, que este es un motor de 6 terminales, que estos son diseñados para trabajar en 2 tensiones, que sería en el caso de delta o triángulo para el voltaje bajo y la conexión en Y o estrella, que es para un voltaje alto. Cuentan con una placa bornera alojada dentro de la caja conexiones. Los motores, pues como se sabe, son máquinas eléctricas ampliamente utilizadas en toda la industria, que incluyen a la manufactura, transformación eléctrica, textil, etcétera, porque son la principal fuerza motriz de todo el sistema productivo, dependiendo de su construcción de los motores eléctricos, que presentan un bórnea de conexión de 3, 6 o 9 o hasta 12 puntas. En este caso se puede encender, se comienza encendiendo lo que son los disyuntores. A la hora de presionar ON comienza a funcionar lo que es energizarse todo el circuito. Luego de 5 segundos va a comenzar a funcionar lo que es estrella. Esto comienza a funcionar, hace que funcione el motor y por último funciona con el delta, que de la misma manera trabaja con el motor y automáticamente traspasados de los 10 segundos deja de funcionar. Gracias.